Para poder entender qué es un vector, antes de esto vamos a ir a una parte que me parece importante. Nosotros tenemos la siguiente interrogante. Juan observa cómo cae un rayo y su amigo Luis, curioso, le pregunta: ¿qué pasó? Le dice: ha caído un rayo de 2 kilómetros de aquí. La siguiente interrogante: ¿será suficiente información? ¿Hacia dónde? Acá tenemos el personaje y él se hace esa pregunta, ¿no? 2 kilómetros de aquí. ¿Pero hacia dónde? Justamente ahí vemos los ejes cardinales, norte, sur, este, oeste, y él se pregunta, ¿no? ¿Hacia qué lado? Entonces, ¿será suficiente información? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde ha caído el rayo? Bien, lo primero que el hombre se pregunta es, puede ser hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Pero, si la información estuviera de la siguiente manera: 40 grados al norte del este, es decir, te piden desplazarte 40 grados hacia arriba, porque es el norte, y al lado del este. ¿Y qué cosa sería gráficamente esto? Lo que estoy mencionando sería lo siguiente. Nosotros tenemos allí al hombre con esa información, 40 grados al norte del este. Es decir, te piden desplazarte 40 grados hacia arriba del este. Esas líneas punteadas que forman una flecha que tiene una orientación, y ahí se ve el hombrecito y la figura que describe el rayo. Entonces, esas líneas punteadas y esa orientación donde está la cabeza de flecha, eso sería un vector, para tener una idea. Muy bien, esa sería nuestra primera idea de vector. Retomando la teoría que ustedes tienen, ¿qué es un vector? Un vector es un elemento matemático representado por un segmento de recta orientado y que nos permite graficar a una magnitud vectorial. Hay que hacer acá un paréntesis. Anteriormente hemos visto el tema de magnitudes y mediciones, y en ese tema nosotros teníamos las magnitudes, hemos visto las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Se los voy a recordar. Una magnitud escalar simplemente tiene un valor numérico. Por ejemplo, si nos referimos a la distancia, 3 metros. Si nos referimos al tiempo, 30 segundos. Si nos referimos a la temperatura, 40 grados Celsius. Muy bien. Esas magnitudes escalares solamente requieren del valor numérico y la unidad. Ahora, una magnitud vectorial necesita el módulo, que es el valor numérico, la dirección, es el ángulo de elevación con respecto al eje X, y el sentido, la orientación del vector. Y eso es lo que vamos a describir a continuación. Nosotros podemos tener lo siguiente. Fíjense allí, se observa el gráfico de un vector. Inicia en el punto O y termina en el punto A. Esa figura que tenemos allí es un vector, ¿correcto? Lo vamos a ampliar, lo vamos a mejorar de la siguiente forma. Aquí. Observen que tenemos ahí la representación de un vector. La flecha que está de color rojo representa un vector. En esta figura, el inicio del vector no está en el eje 0, 0. ¿Entienden? Está un poquito más allá. Digamos, si lo vemos como un plano cartesiano, no está en el par ordenado 0, 0. Está un poquito más arriba. Ese vector que está de color rojo es el gráfico. Es el segmento de recta orientado. Tiene 3 elementos. Primero, el módulo. Primer elemento, el módulo. ¿Listo? El módulo simplemente es el tamaño del vector. Podría ser
para nuestro ejemplo 2 kilómetros. Luego tenemos la dirección. Acá se puede ver a tita. Tita representa un ángulo y ese ángulo direccional es la dirección que tiene nuestro vector. Aparentemente yo podría imaginarme que el ángulo tita en esta figura podría valer aproximadamente 45 grados con respecto al eje X. Muy bien. Tercer elemento, el sentido. Fíjense que la flecha que está de color rojo está orientado y la flechita, la cabeza de flecha, con palabras sencillas podríamos decir que está diagonalmente hacia arriba. Eso es importante. Ese va a ser el sentido de este vector. Porque esa cabeza de flecha podría estar invertida y podría estar señalando diagonalmente hacia abajo. Recuerden, esos son entonces nuestros tres elementos en un vector. Muy bien, regresemos a nuestra hojita de teoría. Observen aquí, en la parte derecha dice, acá le estoy tratando de señalar, notación. ¿Cómo se denota un vector? Para esta figura, empieza en el punto O, termina en el punto A. Una forma de poder denotar un vector sería OA y la rayita encima. O pueden tener OA y encima una flechita. Pero si ustedes no lo desean hacer con esas dos letras y simplemente quieren simplificar el trabajo y quieren ser más prácticos, este vector A simplemente puede llamarse A y por lo tanto el vector tendría que tener el nombre A y la flechita arriba. Si yo veo la A y una flechita arriba, automáticamente me doy cuenta que se trata de un vector. O si no, la letra A y una rayita encima. Puede tener la flechita encima o puede tener una rayita. Eso denota un vector. En un problema se tiene el vector A y simplemente simbólicamente la A y la flechita arriba. O si no, la A y la rayita arriba. Luego el módulo. El módulo simplemente es el tamaño del vector. El módulo tiene que estar expresado de la siguiente forma. El vector A, su rayita arriba, correcto, y esto está entre barras igual que el valor absoluto, dos barras verticales. Si coloco A, la rayita arriba, las dos barritas me indican que se trata del módulo. Y si no coloco esas barras del valor absoluto, simplemente debería colocar la A solita. Si yo tengo solamente la A, automáticamente me doy cuenta que se trata del módulo del vector. Y si yo solamente veo la A y la rayita, es el vector A. Recuerden, debemos distinguir. Si tengo el vector A entre dos barras verticales del valor absoluto, se trata del módulo. Otra manera sería simplemente la letra A, pero sin la rayita, sin la raya que esté encima, que lo hace denotar como vector. Tercer elemento. Aquí puedo observar tita. Es el ángulo que tiene este vector con respecto al eje X. Por lo tanto, va a ser la dirección o ángulo direccional del vector A. Esos serían los tres elementos que tiene un vector: módulo, dirección y sentido. Si le falta uno de estos tres elementos, no sería un vector. ¿Para qué me sirve un vector? Un vector sirve para representar una magnitud vectorial. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora revisemos los tipos de vectores. Empecemos con el primero. Tenemos aquí tipos de vectores colineales. ¿Cuándo van a ser vectores colineales? Cuando estos se encuentran sobre la misma línea de acción. Observen ahí, el vector A está más intenso, tiene una rayita ahí. El vector B también está más intenso, una rayita, pero el sentido va hacia la izquierda. El vector A está apuntando hacia la derecha. Y un tercer vector que sería el vector C. Y también tiene una orientación hacia la izquierda. Esas líneas punteadas que están con menos intensidad en el gráfico
sería la línea de acción. Imaginariamente hay una línea de acción ahí. Y ahí se encuentran los tres vectores. Cuando esto sucede, entonces podemos decir que el vector A, B y el vector C son colineales, porque se encuentran en la misma línea de acción. Muy bien. Siguiente, concurrentes. Se llaman vectores concurrentes a lo siguiente. Está resaltado intensamente el vector A, acá está resaltado el vector B y por esta posición el vector C. Imaginariamente vamos a trazar esas líneas punteadas que son la línea de acción por donde está pasando ese vector A, este vector B y el vector C. Fíjense que esas líneas de acción van a coincidir en este punto y a ese punto le llamamos un punto de concurrencia. Cuando esto sucede, entonces, podemos afirmar que estos tres vectores, el vector A, B y C, son concurrentes. ¿Listos? Porque están interceptándose en un mismo punto, sus líneas de acción. O también podrían los vectores cruzarse, ¿no? Tercero, vectores paralelos. Al igual que en geometría, la idea de paralelismo o paralelo, de rectas paralelas, es la misma. ¿Listo? Esos tres vectores A, B y C están en paralelo. Y en geometría, para comprobar esto, simplemente tendrían que ver, por ejemplo, el ángulo que están formando con el eje X, ¿cierto? Si los tres segmentos de recta o si las tres rectas trazamos una horizontal y forman el mismo ángulo con respecto al eje X, son paralelos. Eso es una noción de geometría. Acá simplemente nos apoyamos en los conceptos matemáticos. Los vectores A, B y C están en paralelos, son líneas que están en paralelos. Por consiguiente, A, B y C son vectores paralelos. Siguiente, vectores opuestos. Acá estoy señalando dos vectores. El primero, el vector A, si pueden ver ahí la A, la rayita encima, y la orientación está, así por decirlo, de palabras sencillas, diagonalmente hacia arriba. ¿Cuál sería el vector opuesto? Sería lo mismo, pero cambiándole el sentido. ¿Esto qué cosa quiere decir? La cabeza de flecha que estaba en el extremo superior diagonalmente hacia arriba, ahora está diagonalmente hacia abajo. Está apuntando diagonalmente hacia abajo. Por lo tanto, el vector A y el vector menos A se trata de vectores opuestos. Una cosa más que hay que señalar, que estos vectores también tienen que ser paralelos, ¿cierto? Si son paralelos y las cabezas de flecha están invertidas, se trata de vectores opuestos. Número 5. Nosotros también tenemos los vectores iguales. ¿Listo? Para poder afirmar que dos vectores son iguales, entonces tiene que cumplirse la siguiente condición. Tres vectores serán iguales siempre y cuando sus tres elementos también sean iguales. Por lo tanto, tenemos el vector A, tenemos el vector B. Acá me están afirmando si el vector A es igual al vector B. Muy bien, voy a probar. Primero, el módulo del vector A es igual al módulo del vector B. ¿Eso qué cosa quiere decir? El tamaño del vector A es igual al tamaño del vector B. ¿Correcto? Alfa es igual a tita. Alfa es igual a tita. Por lo tanto, los dos vectores tienen un ángulo de elevación con respecto al eje X cuyo valor es el mismo. Por ejemplo, si ambos midieran alfa igual 30 grados, tita 30 grados. Son iguales. Ya tengo el módulo, tengo la dirección y tengo el sentido. Si sé que el tamaño es el mismo de A y B y sé que tienen el mismo ángulo direccional, por lo tanto, observo un extremo del vector y veo que los dos tienen la cabeza, están orientados diagonalmente hacia arriba. La cabeza de flecha está en la parte superior diagonalmente, ¿correcto? Si estos tres elementos se cumplen, módulo, dirección y sentido, por lo tanto puedo afirmar que se tratan de vectores iguales. Número 6. Vectores coplanares. Seguimos con los conceptos de matemática. Tenemos acá el vector A
está apuntando hacia abajo, el vector C se va diagonalmente, pero hacia el lado derecho de las X. El vector C está apuntando hacia arriba, yéndose al lado derecho de las X. Tengo tres vectores con diferentes orientaciones. Pero yo lo que quiero de alguna manera señalar es que los tres vectores A, B y C se encuentran en un mismo plano. Por lo tanto, estos vectores van a ser coplanares. ¿Por qué hablamos de coplanares? Porque hay que tener en cuenta también lo siguiente. Les voy a mostrar. Hemos visto este vector, está en el plano, correcto, pero un vector también se puede representar tridimensionalmente. Miren, acá tengo el vector que está de color azul, está en tres dimensiones, en el eje X, el eje Y y el eje Z, X, Y, Z. En este vector estoy utilizando una terna. ¿Por qué? Porque tengo X, Y, Z. Muy bien, hemos señalado aquí los vectores coplanares. Lo que vamos a ver a continuación es la suma de vectores o vector resultante. Muchas veces al vector suma o a la suma le damos el nombre de vector resultante. Cada vez que en un ejercicio me pidan hallar el vector resultante, en otras palabras me están pidiendo encontrar la suma de esos vectores. Muy bien, vamos a ver el primer método, letra A, para vectores paralelos y colineales. En esta práctica que estamos señalando, vamos a aplicar este concepto, la suma de vectores paralelos y o colineales. Observen ahí hay un ejemplo, hallar la resultante. Si R está con las dos barritas verticales, entonces se trata del módulo del vector resultante. R con su rayita arriba significa vector resultante es igual a vector A más el vector B. ¿Listo? Vector A más el vector B. R es el vector suma, o sea, la resultante. Eso que tenemos acá lo voy a reemplazar en el desarrollo que lo tengo más abajo. Pero además me están mostrando el sentido que tiene cada vector. El vector A, ahí lo tenemos, y el vector B están en la misma línea de acción, por lo tanto son vectores colineales. Al ser vectores colineales, entonces el procedimiento que debo hacer es igual que en aritmética. Simplemente se debe sumar o restar. ¿Y qué debo tener en cuenta? El sentido del vector. El módulo del vector A vale 2 unidades. El módulo del vector B vale 5 unidades. Entonces me están pidiendo encontrar la resultante. Yo sé que la resultante es R, es la suma. Y acá arriba ya lo señalé. R es igual a la suma del vector A más el vector B. Pero como me piden, aquí dice R, pero con las dos barritas verticales, me están pidiendo el módulo. Debo hacer lo siguiente. El vector A, primero el vector A. Voy a fijarme el sentido del vector. Va hacia la izquierda. Recuerden que en una recta numérica, en el eje X, del 0 hacia la izquierda están los negativos. Del 0 hacia la derecha están los positivos. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es señalar el valor, teniendo en cuenta el sentido de la flecha. Si va hacia la izquierda, debo colocar el signo menos. ¿Y cuánto vale el módulo de A? Aquí está. El módulo de A vale 2 unidades. Voy a colocar el número 2, pero con el signo negativo. ¿Por qué coloco el signo negativo? Porque estoy observando la flecha y esta va hacia la izquierda. Y hacia la izquierda es negativo. Acá tengo más B. Voy a fijarme ahora en el vector B. El vector B es colineal al vector A, pero la flecha apunta hacia la derecha y yo sé que en la recta numérica, en el eje X, del 0 hacia la derecha están los números positivos. Por lo tanto, debo colocar el signo más. ¿Y qué número voy a colocar ahí? El módulo de B es 5 unidades. Entonces colocaré más el valor del módulo que vale 5. Este más se trata de una suma y me reafirmo en colocar el signo más porque el sentido del vector B es hacia la derecha y por esa razón es más 5 unidades.
El resultado, 5 menos 2, sería más 3. Ese valor que me da allí tiene que ser afectado acá por las barras de valor absoluto. Pero si alguien me dice, el valor absoluto de más 3 simplemente es 3. El resultado de este ejercicio debe ser 3. Muy bien, avancemos. Ahora, quiero mostrarles, en la segunda parte tenemos hallar el vector resultante cuando dos vectores son concurrentes y forman un ángulo entre sí, aplicando el método del paralelogramo. Ustedes en la hoja que han descargado, lo tienen de esta manera, ¿correcto? El vector A, el vector B. Luego tengo como dato que ambos forman un ángulo θ. Este vector A está aquí. Este vector B lo hemos colocado en esta posición. Y también tengo como dato en este ejercicio que ambos forman un ángulo θ. Si tengo esas condiciones, los estoy colocando para que sean concurrentes y ambos forman un ángulo θ, entonces yo debo formar un paralelogramo. Por eso se llama el método del paralelogramo. ¿Qué cosa quiero hallar? La resultante de A más B. ¿Correcto? La resultante es la suma. La resultante es la suma del vector A más el vector B. Y acá tengo una formulita que dice módulo de la resultante. No es lo mismo decir el vector resultante de A más B que cuando me preguntan hallar el módulo del vector resultante. El módulo del vector resultante es un número. Por lo tanto, la vamos a encontrar con esta formulita. Esta formulita pertenece a la ley de cosenos. Entonces vamos a encontrar con esta fórmula. Vamos a aprovechar el método del paralelogramo. Hay un ejercicio, el último, que lo vamos a desarrollar también, del método del paralelogramo en su práctica. Vamos a explicarlo utilizando el siguiente gráfico para que se entienda mucho mejor. Acá vamos a aplicar el método del paralelogramo. Por aquí tenemos el vector A. Lo voy a señalar, lo voy a resaltar. Por acá tengo el vector A. ¿Listo? En la parte, por esta parte, tengo el vector B. Y me puedo dar cuenta que el vector A y el vector B son concurrentes porque ambos parten de un punto, se van a cruzar en este punto, pero a la vez forman el ángulo θ a los dos. Se llama método del paralelogramo porque yo debo colocar, para el vector A voy a trazar una paralela y es la que estoy en este momento trazando. Esta es la paralela del vector A. Muy bien. Ahora voy a trazar una paralela del vector B, el horizontal. ¿Cuál sería? Esta de acá. Por lo tanto, si yo los junto, voy a tener lo siguiente. Se ha formado un paralelogramo. Cuando yo quiero sumar dos vectores que son concurrentes y que forman un ángulo entre sí, el vector resultante es la suma de A más B, la suma del vector A más el vector B. Pero tengo que tener en cuenta que ambos forman un ángulo direccional. Gráficamente, la resultante sería la diagonal. Si yo puedo unir estos puntos, estos vértices, voy a trazar la diagonal de ese paralelogramo. Gráficamente la resultante sería esta diagonal que tienen allí, que lo estoy señalando. ¿Listo? Esta sería la diagonal y representa la resultante, es decir, la suma del vector A más la suma del vector B. Pero si a mí me piden encontrar el módulo de la resultante, lo debo hacer con esta fórmula. El módulo de la resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo del primer vector elevado al cuadrado más el módulo del segundo vector elevado al cuadrado más 2 veces el producto del módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo θ. Esa es la fórmula y la van a encontrar ustedes en matemática como la ley de cosenos. Esa formulita es la que vamos a aplicar para encontrar el módulo de la resultante.
No se olviden, la resultante simplemente es una R con una rayita encima, pero el módulo, la R de vector y las barras verticales de valor absoluto. Un caso particular del método del paralelogramo se va a dar cuando el ángulo que forman estos es 90 grados. Acá, por ejemplo, este es el vector A, el que tenemos ahí es el vector A, y este es el vector B. ¿Listo? Voy a trazar una paralela. Aquí encima, una paralela del vector B, una paralela del vector A. Ahí está, y se ha formado un rectángulo. La resultante sería la diagonal de ese rectángulo, y es esto lo que tenemos acá. Ese es el vector resultante, muy bien, y es la suma de A más B. Pero cuando forma 90 grados, fíjense, ¿cuánto vale el coseno de 90 grados? Según mi tabla de valores de las funciones trigonométricas de ángulos notables, o en este caso de 90, simplemente yo quiero precisar 90, coseno de 90 es 0. Si coseno de 90 es 0, 2 por el módulo de A por B por el coseno de 90 que vale 0, automáticamente esta parte de la fórmula se anularía. ¿Y qué va a quedar? Solamente va a quedar en mi ejercicio esta parte de la raíz cuadrada. Este es un caso particular, cuando vale 90 grados el ángulo que forman, por lo tanto la fórmula va a quedar reducida solamente a módulo de la resultante es igual a raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector elevado al cuadrado. ¿Listo? Su raíz cuadrada de esa suma de los cuadrados de los dos módulos. Esto sería la explicación del método del paralelogramo. En la parte práctica vamos a desarrollar el último ejercicio de la práctica, donde ustedes tienen un ejercicio y aplicaremos esta fórmula. Muy bien, nos queda el método del triángulo y el método del polígono. Estos dos métodos son muy parecidos. Empezaré con el método del triángulo. Me dan en el ejercicio, también se le llama método gráfico, porque hay que graficar acá. Acá tengo el vector A. Este vector A lo tengo en esta posición. Este vector B lo tengo en esta posición. Tiene su dirección, tiene su sentido. Con palabras sencillas, diagonalmente hacia abajo. El vector A, con palabras sencillas, diagonalmente hacia arriba. ¿Correcto? Voy a hacer una transposición. Vamos a tomar el vector A, que lo tenemos aquí, y lo vamos a desplazar hasta esta posición, sin alterar su tamaño ni tampoco el ángulo direccional. Luego, el vector B, que lo tengo en esta posición, vamos a hacer una transposición y lo vamos a colocar a continuación. La idea es colocar el primer vector. Donde termina el primer vector, allí debe empezar el segundo vector. Este vector B debe empezar donde termina el vector A. Y los he colocado uno a continuación del otro. Y por lo tanto, gráficamente, la resultante es el origen del primer vector, esta posición que tenemos acá, y el extremo del último vector, del segundo en este caso. Por lo tanto, vamos a tener que la resultante es esta flecha que está, este vector que está resaltado de un color más intenso y con una tendencia a color azul. Este segmento que está de color más intenso sería el vector resultante, gráficamente. ¿Correcto? Pasemos ahora al método del polígono. En este método, es muy similar al anterior, también es un método gráfico. El ejercicio me da tres vectores. El vector A lo coloco en la misma posición, mismo sentido y misma dirección. Está por este lado. El vector B lo tomamos en este lado y colocamos a continuación. Donde termina el vector A, ahí debe empezar el vector B, uno a continuación del otro. Tengo el vector B. Y en tercer lugar, este vector C, que está apuntando hacia abajo verticalmente, lo tomamos de esta posición y lo ubicamos a continuación del último vector, que fue el vector B. Primer vector A, segundo vector B y tercer vector C. Entonces, ¿cuál es la resultante? El origen del primer vector con el extremo del último vector. Repasando. Primer vector,
aquí lo tenemos. Segundo vector B en la misma dirección. Tercer vector C es vertical en la misma dirección y el sentido hacia abajo. Resultante, o sea, el vector suma. El origen del primer vector, el origen está en esta posición. ¿Cuál sería? Debe seguir hasta el extremo del último vector. Por eso está de color intenso este vector. Gráficamente el vector resultante, que sería R, va a ser igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C. Esto sería aplicando el método del polígono. Muy bien. Hasta ahí teníamos, voy a darle un vistazo a su práctica, a su hoja de teoría. Muy bien, el método del paralelogramo, método del triángulo, método del polígono. Luego allí teníamos un par de preguntas que reforzamos al programa de radio que tengo en casa. Les dejé dos preguntas relacionadas al programa de radio y luego tienen ustedes la práctica. ¿Listo? De esa práctica que ustedes tienen, yo voy a desarrollar el ejercicio 1, 2 y el ejercicio 9. Creo que se los voy a presentar de una vez el ejercicio. Tenemos nosotros el ejercicio. Este es el ejercicio 1, pero antes de esto es importante señalar este ejemplo. Me parece interesante, voy a compartirlo con ustedes. Observen acá, en esta figura. Se pueden observar unos niños, unas personas que están jugando a jalar la soga. En el medio tienen un pedazo de tela roja y obviamente si logran pasar alguna línea, uno de los dos grupos habría ganado en la aplicación de la fuerza que hacen estos grupos de personas. Aquí estamos aplicando vectores. El grupo que jala hacia la izquierda está aplicando una fuerza y el sentido sería hacia la izquierda. Vamos a imaginarnos que están aplicando 200 newton, estas tres personas, 200 newton hacia la izquierda. Y como vemos que están en un empate y no se mueve, lógicamente, porque esta es una imagen, vamos a asumir que están en un empate y no se mueve. El otro grupo de personas también estarían aplicando la misma fuerza. Si los primeros aplicaban 300 newton, el otro grupo, un vector hacia la derecha, también estarían aplicando 300 newton y por lo tanto habría un equilibrio de fuerzas. ¿Listo? Segundo ejemplo. Acá tenemos una persona que está intentando jalar la base de madera y sobre la base de la madera tenemos un niño, ¿cierto? El hombre adulto está aplicando una fuerza. Obviamente de la base de madera hay un cable y el hombre jala el cable para tratar de que haya un desplazamiento de la madera y del niño que está sobre la tabla. El hombre aplica una fuerza F. Esa fuerza F está representada gráficamente por ese vector que ustedes observan allí. Allí se puede observar gráficamente el vector F. F es la representación gráfica de un vector. ¿Y cuál es la dirección? 30 grados respecto al eje X. Ahí tenemos los 30 grados. ¿Y cuál es el sentido? El vector está apuntando, con palabras sencillas, diagonalmente hacia arriba, ¿no? Al norte del este. Módulo, dirección y sentido. Aquí podemos ver la aplicación de los vectores, digamos en una situación cotidiana que se podría presentar. Muy bien, ahora sí pasemos a desarrollar los ejercicios. Empecemos con el ejercicio 1. Este es un ejercicio que está propuesta en su práctica. Tenemos lo siguiente. Acá dice si A es igual a 9. Será el vector A es igual a 9. Recuerden que cuando no tiene la flechita arriba se trata de el módulo de A es igual a 9, el módulo de B es igual a 5 y el módulo de C es igual a 7. Correcto. Tengo los módulos de los tres vectores. El sentido está aquí. El módulo de A vale 9, pero el sentido es hacia la derecha. ¿Por qué? Porque está apuntando la flecha hacia la derecha.
¿correcto? B, su módulo vale 5, pero el sentido es hacia la izquierda, hacia el lado negativo. El vector C, su módulo vale 7, y este está apuntando hacia la derecha, hacia el lado positivo. Es importante darme cuenta hacia dónde apunta. Hacia la izquierda, que sería el lado negativo, o hacia la derecha, que sería el lado positivo. Cuando me refiero a positivo o negativo, en una recta numérica, en el eje X, del 0 a la derecha, los positivos. Del 0 a la izquierda, los negativos. Muy bien, ¿qué me piden? Hallar R. Por coincidencia, esta R no necesariamente representa la resultante, sino le están asignando R a menos 2b menos 3c. Yo debo desarrollar esta operación. A menos 2b menos 3c. Este es el objetivo de mi ejercicio. ¿Lo anoté aquí? Lo anoté aquí, el ejercicio A menos 2b menos 3c. Recuerden que cuando no tienen la flechita encima se trata de los módulos. Acá también lo señalé. Tengo el vector A, la rayita arriba, pero está con las barras verticales. Eso significa el módulo del vector A vale 9. El módulo del vector B vale 5. El módulo del vector C vale 7. Con sus respectivos sentidos de cada vector. Empiezo. El módulo de... Acá tengo la A. Entonces se trata de... Si tengo la A, se trata del módulo de A. Muy bien. Tengo la A. ¿Cuánto vale el módulo de A? El módulo de A vale 9. El módulo de A vale 9. Simplemente voy a colocar más 9. ¿Listo? ¿Por qué le estoy colocando el más también ahí? No era necesario, pero lo estoy haciendo porque el módulo de A apunta hacia la derecha, y hacia la derecha debe ser el signo más. Por esa razón, más 9. Luego en mi operación sigue el signo menos. Ese signo menos lo he copiado igual. 2 veces el módulo de B. Ese 2 lo he copiado ahí, 2 veces. ¿Y cuánto vale el módulo de B? El módulo de B lo tengo acá y vale 5. Pero debo fijarme en el sentido que tiene el vector. El vector está apuntando hacia la izquierda. El hecho que apunte hacia la izquierda me implica que debo colocarlo con signo negativo. Menos. Menos, y el valor del módulo 5. Menos 5. Por lo tanto sería 2 veces el módulo de B. Considerando su sentido, 2 veces menos 5. El menos va por el sentido de la flecha que apunta hacia la izquierda. ¿Qué sigue? Menos 3 veces C. Este menos lo voy a copiar igualito. Menos 3 veces C. 3, aquí está. Paréntesis, ¿cuánto vale el módulo? El módulo vale 7. ¿Hacia dónde apunta el vector C? Está apuntando hacia la derecha, hacia el lado positivo. Muy bien, entonces debe ser más 7. Y por esa razón he colocado aquí más 7. Una vez que ya he reemplazado los módulos con los signos de cada vector, debo tener en cuenta siempre la orientación, el sentido que tiene cada vector. Lo demás se convierte en una operación aritmética. Acá tengo más 9, correcto. Menos 2 por menos 5 sería más 10. Muy bien, aquí lo tenemos. Menos 3 por más 7 sería menos 21. Por lo tanto, tengo mi operación aritmética de 9 más 10 menos 21. ¿Listo? 9 más 10 menos 21. Y esto me va a dar simplemente menos 2. 9 más 10, 19 menos 21, menos 2. Pero recuerden que me están pidiendo el módulo, hallar R. Y no tiene flechita de vector arriba. Por lo tanto, por esa razón está con su valor absoluto allí. El valor absoluto, además debemos recordar que el módulo no tiene signo. No puede ser negativo el módulo. Un ejemplo. Yo no podría expresar cuyo módulo es menos 3 metros. Se ha recorrido menos 20 kilómetros. No tiene sentido el signo menos. El signo menos me va a servir solamente para saber cuál es la orientación. Si va hacia la izquierda, si va hacia la derecha, si va hacia arriba o va hacia abajo. Por esa razón está con valor absoluto y el valor absoluto de menos 2 simplemente va a ser 2.
En esta línea está más claro, acá la barrita de valor absoluto dentro del vector R. Esto es equivalente a decir simplemente la R y es el valor absoluto de menos 2. Respuesta sería entonces 2 unidades. A lo mejor en otro ejercicio me pueden preguntar el sentido. El sentido va a ser hacia la izquierda. ¿Y por qué sé que va a ser hacia la izquierda? Porque el resultado había salido menos 2, con signo menos. ¿De acuerdo? Para eso me sirve entonces el signo. Recuerden que el módulo no puede salir negativo, no va a salir negativo el módulo. Sigamos, siguiente problema. Ejercicio 2. Habiendo realizado el ejercicio anterior, creo que eso ya debería ser más entendible y más sencillo. Me dan el módulo de A vale 8, el módulo de B vale 4, el módulo de C vale 6. Me piden hallar A más paréntesis menos B más C cierra paréntesis. Me están dando el sentido de cada vector. El vector A tiene sentido negativo, el vector B tiene sentido negativo y el vector C tiene sentido positivo. Muy bien, he copiado acá la operación A más paréntesis menos B más C cierra paréntesis. He copiado acá nuevamente los vectores con sus respectivos sentidos cada uno y voy a empezar a reemplazar. Acá tengo A. Muy bien, acá tengo A. ¿Y cuánto vale el módulo de A? Vale 8. El módulo de A vale 8. Correcto. ¿Cuál es el sentido que tiene el vector A? Es hacia la izquierda. Por esa razón voy a colocar el signo menos. ¿Por qué? La flechita apunta hacia la izquierda, hacia los negativos. ¿Y cuánto vale el módulo? El módulo vale 8. Entonces he colocado menos 8. El menos se coloca por el sentido de la flecha. El 8 es el módulo del vector. Más paréntesis menos. Este menos lo he copiado igualito para no alterar la operación. El módulo de B. El módulo de B vale 4 unidades. Y el sentido de la flecha va hacia la izquierda. Entonces debo colocar menos por el sentido que apunta a la izquierda, 4. Y acá lo he anotado entre paréntesis menos 4. Muy bien. Luego tengo el signo más. El signo más lo copié igual. C. El módulo de C. ¿Cuánto vale el módulo de C? El módulo de C vale 6 unidades. A continuación me voy a fijar cuánto. Me voy a fijar en el sentido del vector. El módulo vale 6. Muy bien. Y el sentido es hacia la derecha. La cabeza de flecha apunta hacia la derecha. Y si va hacia la derecha es positivo. Por lo tanto colocaré más 6. Lo que queda por hacer es la suma aritmética respetando los paréntesis y los signos. Menos 8, muy bien, signo más, paréntesis, menos 4 sería menos por menos es más, simplemente 4 o más 4, y el más 6 lo copio igual. Menos 8 más 4 más 6 es 10, menos 8 más 10 simplemente sería 2. Pero como me piden el módulo de R, el módulo tiene que estar con sus barritas de valor absoluto. El valor absoluto de 2 sigue siendo 2. Por lo tanto, el resultado va a ser 2 unidades. Ese sería el desarrollo del ejercicio número 2. Un ejercicio más para poder terminar. El último de la hojita que ustedes tienen de su práctica. Dice lo siguiente: determinar el módulo del vector resultante. El gráfico es este de aquí. Acá tengo un vector que vale 5, tengo un segundo vector que vale 3, o viceversa. El vector A vale 3 y el vector B vale 5. Los dos vectores forman un ángulo de 53 grados. Allí lo tenemos, 53 grados. Lo que se hace, vectores concurrentes que forman un ángulo entre sí, lo que tengo que hacer acá es aplicar la fórmula que ya lo repasamos anteriormente. Se lo voy a mostrar. Esta formulita, ¿de acuerdo? Esta formulita es la ley de cosenos. Esa es la fórmula que voy a utilizar en este ejercicio. Voy a trazar una paralela a este vector que vale 5 unidades y sería su paralela esta línea de este lado, ¿correcto? Este vector cuyo módulo es 3 unidades, voy a trazar su paralela y tenemos por acá el vector.
Entonces la resultante gráficamente sería esta línea diagonal, esta R, que es este vector, que lo he llamado R porque es la suma, la resultante, y está trazado de un color azulado, pero más intenso. Gráficamente la resultante sería entonces la diagonal, el vector resultante. Recuerden que el vector resultante es la suma del vector A más el vector B. 3. Este vector puede ser el vector A y este vector que está aquí, el vector B. Pero como me pide el problema, el módulo del vector resultante, eso tiene su fórmula. El módulo del vector resultante es igual a la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado más 2 veces el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo. Pregunto, ¿cuánto vale el ángulo θ para este ejercicio? Muy bien, el ángulo θ tendría que valer 53. El problema ya me lo da. Teniendo esos datos, el módulo de A vale 3, el módulo de B vale 5 y el ángulo θ que forman los dos vectores es 53. Reemplazamos. El módulo de A al cuadrado, el módulo de A vale 3. 3 al cuadrado. El módulo de B vale 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. 2 veces A por B. 2 veces 3 por 5. 2 por 3 por 5. Por el coseno del ángulo. Por el coseno de 53. Coseno de 53. Muy bien. Antes de continuar con el desarrollo de esa operación, coseno de 53, según mi tabla de valores de funciones trigonométricas de los ángulos notables, 53 grados es un ángulo notable, entonces coseno de 53 es 3/5 y lo tenemos aquí. ¿Listo? Acá ustedes se van a tener que ayudar de su tablita de funciones trigonométricas, que seguramente lo están desarrollando también en matemática. Y reemplazamos, 3 al cuadrado sería 9, 5 al cuadrado sería 25, 2 por 3 por 5, 2 por 3, 6 por 5, 30. Coseno de 53, 3/5. Sacamos quinta 1, sacamos quinta 6. 6 por 3, 18. 18 más 25 más 9, esto me va a dar 52. O sea, el módulo de la resultante es igual a raíz de 52. Pero recuerden que 52 es 4 por 13, descomponiéndolo en dos factores, 4 por 13. Y raíz cuadrada de 4 es 2, y el 13 queda dentro de la raíz. Por lo tanto, la respuesta del último ejercicio de su práctica sería 2 por raíz cuadrada de 13, o también puede ser raíz cuadrada de 52. Puede quedar también de esa forma. Muy bien, jóvenes. Con esto habríamos terminado la explicación de su práctica, de la ficha de trabajo que ustedes han descargado de la página web. De los 9 ejercicios que ustedes tienen propuesto, yo les he desarrollado 3 ejercicios para que tengan también modelitos para poder trabajar los demás. Y cualquier duda, no se olviden, simplemente tienen que hacer la consulta en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Gracias.